La Segunda Guerra Mundial marchaba a pasos devastadores. Adolfo Hitler ponía en escena el plan expansionista de su Alemania nazi. El plan incluía también la eliminación de los judíos, de los cuales llegó a matar 6 millones. Ante este cuadro de horror vivían los judíos asentados en Alemania y otros países de Europa. Animadversión que se incrementaba en la medida que la Segunda Guerra Mundial recrudecía. Huyendo del Holocausto, los judíos llegaron a la República Dominicana, de manera específica a Sosúa, en Puerto Plata. Sí, la razón por la que los judíos tuvieron que venir a República Dominicana en el 1941 fue debido a que en Europa estaban teniendo lugar la Segunda Guerra Mundial. Entonces había una persecución de parte de Hitler a los judíos. Entre ellos llegaron al país checoslovacos, austríacos, húngaros, holandeses, polacos y alemanes, todos judíos. Y ellos o se quedaban allá en Europa, en el país del que fueran, ya fuera Alemania, Austria, Polonia, o donde estuvieran viviendo, o los iban a llevar a campos de concentración, o podían venir aquí cuando Trujillo les permitió venir aquí y salvaron sus vidas. Por eso fue que vinieron. Durante el desarrollo de la Conferencia de Evian en 1938, Rafael Leónidas Trujillo se comprometió a que la República Dominicana acogiera hasta 100.000 judíos. La Conferencia de Evian se llevó a cabo por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. El propósito era discutir sobre la situación que atravesaban los judíos como consecuencia de las políticas segregacionistas que impulsaba Hitler desde Alemania y que se expandía por otros países de Europa. La Conferencia de Evian se desarrolló en Francia en julio de 1938 con la presencia de representantes de 32 naciones. Las razones que llevaron a Trujillo a esta propuesta obviamente no fueron para nada humanitarias. Es de todos conocido su afán de blanquear la raza. También se sabe que él buscaba mejorar su imagen ante Estados Unidos y el mundo por la masacre de haitianos perpetrada desde finales de septiembre de 1937. Explica Julie Wellich de Moncada en su libro Sosúa, Páginas contra el Olvido. No creo que hubo una acción humanitaria de parte de él. Una persona con las características de Trujillo, pues la parte humanitaria está bastante lejos de su personalidad, a menos que sea con fines egoístas. De las 32 naciones presentes en la Conferencia de Evian, solo la República Dominicana formuló una propuesta concreta de acoger refugiados judíos. Eso fue cuando los judíos de Alemania y de Europa, mejor dicho, estaban huyendo de Hitler, que lo estaba persiguiendo. El primer grupo de judíos llegó a Sosúa el 10 de mayo de 1940. Estaba compuesto por 35 personas. Son llevados al asentamiento de Sosúa. En aquel entonces, Sosúa estaba compuesto por unas pocas viviendas para los trabajadores de las haciendas de la American Fruit Company, que abandonó el lugar en 1916. Cuenta Joachim Prieff en su libro Colonia Judía de Sosúa, 1939-1970. Sosúa era una comunidad muy lejana de la civilización, por llamarlo así, en esa época, y estaba muy poco poblada. Los solteros se mudan a los barracones, las parejas a las pequeñas casas listas para ser habitadas o las que estaban casi terminadas.
A cada familia le corresponde una habitación propia. Para quienes habían tenido que vivir en condiciones de campo de concentración, eso era un total confort. Recoge el libro de Joachim Priev. Y su vida allá fue muy simple, muy precaria, con muy pocas comodidades. O sea, eran personas que venían de países desarrollados en ese entonces y aquí encontraron que ni siquiera baños apropiados había, tenían que utilizar letrinas. Julie Josephine Wellich Miller es hija de padre judío y madre dominicana. Ha dedicado una parte de su vida a recoger aquella historia en su libro Sosúa, Páginas contra el olvido. Utilizaban fogones, el agua la tenían que recoger en tanques y entonces bañarse con cubeta y fue muy difícil la adaptación. Por eso también muchos emigraron a otros países. Los terrenos de la empresa United Fruit Company en Sosúa fueron vendidos por Trujillo a la Dominican Republic Settlement Association, mejor conocida como DORSA. El acuerdo entre esta y el gobierno dominicano sobre la definición de los pormenores para el establecimiento de los judíos establecía en el artículo 1 un amplio abanico de derechos humanos y civiles. La República asegura a los colonos judíos y sus descendientes amplia oportunidad para proseguir su vida y ocupaciones libres de molestias, discriminaciones o persecuciones, con entera libertad para ejercer sus cultos religiosos, con igualdad de oportunidades, de derechos civiles, legales y económicos y cualesquiera otros inherentes a la personalidad humana. El convenio celebrado el 30 de enero de 1940 estipulaba en la letra D del artículo 4: la Asociación para el Establecimiento de Colonos en la República Dominicana pagará y suministrará o hará que se suministren todos los fondos que sean necesarios para cubrir los gastos de transporte y desembarco de los colonos judíos y para cubrir sus necesidades en la República hasta el momento en que puedan subvenirse ellos mismos. Es decir, los refugiados judíos contaban con una organización llamada a protegerlos y ayudarlos a organizarse en su asentamiento en los predios de Sosúa. Las actividades que se dedicaba era a la crianza del ganado, al desarrollo de la agricultura, porque en Sosúa no había de nada, entonces ellos tuvieron que desarrollar todo lo que es la tierra y el ganado para procesar queso y salchichones y jamones y cosas así. Con el paso del tiempo, los judíos de Sosúa se establecieron y se desarrollaron. El número total de los que se establecieron aquí nunca superó los 800 y muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, México o se regresaron a Alemania terminada la guerra. Aún así, la impronta judía se siente. La mayoría de los descendientes todavía están en Sosúa, una gran parte. Hay otros que se han ido a otras ciudades, por ejemplo aquí en Santo Domingo hay algunos y en Santiago también, en Puerto Plata también, pero menos.
En un principio se dedicaron al cultivo de pepino, zanahoria, tomate y repollo. Los resultados fueron desalentadores. Poco tiempo después se movieron a la crianza de ganado tanto de carne como de leche, lo que le permitiría ganarse un gran espacio en la industria de lácteos y de embutidos. Productos que aún permanecen en el mercado nacional. Ellos desarrollaron en Sosúa las dos más grandes empresas de embutidos y de derivados de la leche. Sin embargo, los aportes de la colonia judía a la República Dominicana van más allá. El mayor aporte que yo encuentro que han hecho los judíos en República Dominicana, al igual que lo han hecho otros inmigrantes, es ser ejemplo de trabajo, de seriedad, responsabilidad y de agradecimiento también hacia un país que les abrió las puertas. Bueno, el mayor aporte que los judíos hicieron a República Dominicana fue, como le dije, el desarrollo de una zona que estaba muy despoblada y muy abandonada, convirtiéndola en uno de los puntos turísticos más hermosos del país. Sin embargo, la realidad es que en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a República Dominicana por ser la única nación en el mundo en acoger a los judíos cuando la amenaza nazi se cernía sobre ellos. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.